este asunto. Y ahora agradecemos a Leticia Calderón Chelius, analista política y una de las pioneras en la lucha por el voto de los mexicanos en el extranjero. Leticia, bienvenida, buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias, en Punto Alberto, de Referencia. muy amable. Gracias. Bienvenida. Gracias. Este tema, polémica de nuevo. Las cifras hablan de que la cantidad de personas que votan en el extranjero es poca, siempre se refiere al presupuesto que se destina, pero tengo la impresión que esto va más allá de lo que vemos hasta ahora. Va más allá y aclaro de entrada, ¿no? Pionera en apoyar a los paisanos que han luchado por este derecho desde hace más de 20 años, en términos así como muy estrictos, ¿no? Pero creo que aquí hay varias cosas. Primero, este tema en concreto, como para ya resolverlo. Este es un error de comunicación del INE fatal. Lo manejaron muy mal y tuvieron que salir a subsanarlo hoy. Pero en realidad se trata de una revisión minuciosa que se hace al padrón electoral, que justamente les brincaron inconsistencias de las personas que se registraron, de casi 1,5 millones de personas que tienen su credencial para votar con fotografía, 226,000 lograron avanzar en todo el registro completo. Entonces, ya pensaban que ya estaba el trámite hecho y que ya iban a votar el 2 de junio. Pero resulta que cuando hacen la revisión, y el INE es exactamente la etapa en que está revisando los padrones electorales, nada más que esta es la Comisión del Voto en el Extranjero. Entonces, están revisando, les brincan inconsistencias y de inmediato empiezan a hacer una revisión más clínica. Entonces, cuando empiezan a observar que hay ciertas repeticiones en algunos elementos, ya lo dijo el consejero, entonces, bueno, las firmas, las direcciones, fueron a buscar algunas de las direcciones que no existen. Bueno, pues ya me imagino que se han de ver apanicado. Y entonces, frente a ese escenario, deciden, bueno, directamente a aquellos que tienen inconsistencias en su registro, a hacerles un llamado para que resuelvan las inconsistencias y, por tanto, participen en el proceso electoral de la manera como se hayan dado de alta. O sea, o por voto postal, o por voto electrónico, o por voto presencial, que son las 3 modalidades que va a haber. Pero, entonces, claro, ¿por qué digo que es un problema de comunicación? Porque lanzan un mensaje, se empiezan a panicar y de un lado y del otro, de los que le van a uno, los que le van al otro, no nos quieren quitar el voto, empiezan a salir videos, llamadas, bueno, una histeria colectiva, pero tiene razón la comunidad. Si no tienen claro qué es lo que está pasando, hoy ya salen, y me parece que con una explicación muy clara, y nada más déjenme decirles por qué sí vale la pena hacer este corte. Primero, porque nosotros ya tenemos un antecedente que este tema en algún momento se usó de manera fraudulenta en Chiapas y ahí hubo incluso una cuestión penal, ¿no? En esa elección. Entonces, el INE hace bien en ser suspicaz, en revisar a profundo, sobre todo porque este es un asunto preventivo. No podemos permitir que después de la elección, que el resultado que haya cualquier resquicio por donde cualquier grupo pueda argumentar que hubo fraude. Entonces, es preferible que en este momento se resuelvan y esas casi 40,000, 39,000, credenciales o registros que no están correctamente acreditados, tienen 3 semanas para resolverlo. O sea, no es como que, porque también yo empecé a oír en las redes, no, es que de aquí al miércoles, no, de aquí al miércoles dentro de 3 semanas. Hay tiempo. Sí, totalmente tiempo, tienen que comunicarse. Incluso me llama la atención algo que se dijo en una de las conferencias de prensa que yo escuché. Decían, bueno, es que son muchos los registros, 39,000. Y dice la consejera Humphrey, dice, oigan, nosotros tenemos un padrón electoral de 100 millones de personas. Tranquilos, es manejable por el INE y en todo caso que ellos vean cómo lo resuelven. Pero sí se los digo, desde mi punto de vista, acompañando este tema durante mucho tiempo, Alberto, efectivamente en eso, sí creo que vale la pena limar, porque lo hemos cuidado tanto, se ha peleado tanto, y ahí viene la otra parte, ¿no? Lo que no se ha hecho, pero que sea impecable y que esa votación sea y tenga que salir con el resultado que tiene que salir. O sea, sí era importante hacer este proceso, acaso haberlo comunicado mejor bien, y más oportunamente, bueno, pero ya ahorita ya se hizo. Pero más allá de eso dices, hay un gran pendiente y de eso da cuenta justo la fibra tan sensible que se toca con, ¿no? Todo el mundo como llamarada así. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué no se ha logrado que se amplíe la base de votación desde el extranjero? Se habla mucho de que no lo posibilita el INE, que es a quien correspondería. O sea, al INE le corresponde una parte muy fuerte de lo que es la tramitología, pero es la Cámara de Diputados
Y en la Cámara de Diputados no se aprobó la reforma electoral, o sea, que tampoco, o sea, que salga la oposición a decir que no se facilita, en el caso de ahorita escuché a la señora Gálvez, bueno, pues es que votaron, no la aprobaron, vamos, ¿no? Donde se daba una propuesta, que a lo mejor no era la perfecta, pero tampoco hicieron una contrapropuesta, ¿no? Se hablaba de facilitar, por ejemplo, el tipo de identificación con la cual las personas pudieran iniciar el procedimiento. ¿Qué pasa con el tema del voto desde el extranjero? Que es un procedimiento muy tortuoso porque hay que darse de alta y después registrarse, lo que hacemos nosotros, pero que lo hicimos ya hace 20 años o más algunos, ¿no? Que vas pasando por todos los pasos y cada elección se vuelve a repetir. No se tira, bueno, no es una manera de decirlo, pero se desecha el registro y por tanto las personas se tienen que volver a registrar. Solo ha habido 3 elecciones, esta será la 4ª desde el extranjero, y ha habido una ampliación multiplicada, impresionante, maravillosa, de posibilidades para votar y ser también votado. Entonces, realmente en nuestro país, de ir a la saga en el tema, de repente en los últimos años agarró velocidad y realmente estamos ya, digamos, en un nivel donde yo creo que de los pocos países que tienen tal cantidad de posibilidades, pero el filtro que acaba siendo una exclusión burocrática, claro, es que efectivamente tú tienes 12 millones de mexicanos que radican en el extranjero. Hoy, históricamente, maravillosamente, tenemos 1 millón, alrededor, ¿no? 1,5 millones de personas que hicieron el trámite del registro para obtener credencial con fotografía y la mayoría ya la tienen. De esas, 226,000 continuaron y siguieron el trámite. Y ahora de esas, 40,000 tienen que demostrar que efectivamente son quienes son, y que existen y todo. Ya algunos ya empezaron a hablar, obviamente, la gente que sí quiere votar. Y entonces ahí pueden quedar menos, ¿no? 180,000 o lo que sea. El problema, y eso es donde hay que tener también mucho ojo y decírselo también a la comunidad, es que de los que finalmente queden inscritos en el padrón electoral, el hueco que hay entre los que al final realmente votan suele ser muy, muy elevado. ¿Sí? Entonces, lo que hay que hacer es que quien ya se registró, vote. O sea, que no desperdicie la oportunidad después de que hizo todo el trámite, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el siguiente reto que en todo caso los partidos y el propio gobierno impulse, empuje, promueva, porque es importante. Pero claro, llegar a ese punto, bueno, ¿qué te puedo decir? Yo siempre digo, si yo viviera en el extranjero, no sé si haría el trámite, porque de veras es una cosa que se complica y le van agarrando luego ya un poco en la onda. Ahora va a haber 3 modalidades. La gente va a poder ir a los consulados, no a todos los consulados. ¿Por qué si México tiene la red más amplia de consulados del mundo, por qué solamente en 22 consulados? Bueno, es una de las preguntas que hay que hacer. Otra es que se puede hacer por postal o se puede hacer electrónico. Entonces, son modalidades que han facilitado, pero el problema es como si tú tienes la galleta hasta acá y llegar a la galleta, bueno, pues no todo mundo porque es complicado. Pero entonces, ese tema burocrático administrativo, que sí le corresponde una parte importante al INE, pero el INE es, digamos, él tiene que obedecer en todo caso a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados podría poner mucho más atención en facilitar una serie de trámites y cierro con esto. Cada cosa que se ha logrado avanzar, por ejemplo, que los mexicanos se puedan registrar desde el extranjero, fue una conquista, se las arrancaron a la autoridad mexicana. Que los mexicanos en sí mismos pudieran votar, bueno, fue que les puedo contar, podría contar aquí horas con ese tema. Pero entonces hay que verlo así, como la conquista ciudadana que de verdad cada vez, y por eso luego sale, ¿no? Porque claro, les ha costado, vamos, ¿no? Sí, además no es tan sencillo porque es un tema que involucra muchas cosas. Se nos acabó el tiempo, Leticia, rapidísimo. ¿Los partidos están haciendo bien, están haciendo mal en esparcir estas versiones? Yo creo que no estaban muy bien enterados. Yo creo que ahora con lo que hemos dicho, y creo que también fue claro el INE, lo que sí es muy importante es que es un tema que se puede revisar para mejorarlo sustancialmente, porque además, y nada más, digamos, ya para qué se tardan, tendrían que haber avanzado más, miles de mexicanos están fuera del país. No por ser migrantes, no por radicar en el extranjero, por otras múltiples razones. También tendrían que tener derecho a votar. O sea, las modalidades son infinitas. ¿Por qué no nos abrimos a muchos más temas, no? Sí, digamos, o sea, espero que a partir de la comunicación que da hoy el INE se atempere esta discusión en lo particular, pero sí hay mucho que discutir y ahí los partidos tienen mucho que hacer.
Exactamente. Legislativamente hablando. Leticia, muchísimas gracias. Hombre, gracias por invitarme y poder aclarar esto porque sí creo que es importante que además la gente